17 minutos después de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Avanzamos en esta mañana de día martes. Actualizamos los datos del tiempo a esta hora. Estamos, escucha bien en cuánto estamos ya a esta hora. Nada mejor que este tema, mira. Estamos en 33 grados 7 décimas a esta hora. Bueno, el sistema del Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado una alerta temprana por olas de calor. Créannos que no nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Aquí en la playa. Claro, son muy obvios. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. El calor va a calentar aún más todavía, el sol dice, porque vamos a ir hasta los 37 en el marcador. La humedad del 31% a esta hora, la presión en 1005,2 hectopascales, el viento sopla del norte a 20 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 12 kilómetros. Cuando calienta el sol, aquí en la playa. Bueno, no estamos en la playa, Siento tu cuerpo. pero estamos en Funes. Claro, ciudad turística. Ciudad turística. Atención con la información que nos llega de nuestro cronista. Nos está informando que sobre Independencia está interrumpido el tránsito. Se está trabajando allí en el lugar. Así que aquellos que tengan que circular, háganlo con precaución. Cuando calienta el sol. Bueno, después de darle el número de la temperatura, es para que te quedes adentro de casa y no te muevas. Vamos a darle la bienvenida ya en esta mañana y lo vamos a recibir porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el paso del tiempo, la historia, y nos vamos a tomar esa pausa en la línea del tiempo porque él nos va a contar todo y para eso le vamos a dar la bienvenida a Juan Cruz Coronel. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día en esta mañana. Buen día, Nico. Buen día, Noemí. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Muy bien. Antes que nada, me contó un pajarito por ahí que ayer fue el cumpleaños de Noemí, si no me equivoco. Así es, ayer. Hoy estoy estrenando Año Nuevo. Año nuevo, bueno. Sí, me estoy por gastar el último cuarto de mi siglo. Mira la cara. Se puede, dice. Se llega hasta ahí. Se llega hasta ahí. Sí, señor. Me falta 25 años para cumplir, para cerrar el siglo. Hay que llegar hasta que y hablar tanta pavada por radio. Mira la carita. ¡Vivo! Dijo Susana. ¡Vivo! El dinosaurio. Bueno, así que te agradezco. Quería mandarte un muy feliz cumpleaños. Gracias. ¿Veo? Ese es mi historiador de cabecera. Claro. Me informaron recién, ahora, antes de salir al aire, que también es el cumpleaños de tu coequiper. Claro. Él está en la primera cuarta parte. Estamos gastando la primera cuarta parte. Gracias, Juan. Bueno, también aprovecho para mandarte un saludo a Nico. Gracias, Juan, muchísimas gracias. Gracias. Así que bueno, sí, estamos con todos los cumpleaños seguidos. Falta que bueno día que cumplís mañana y ya estamos porque todo el equipo termina cumpliendo todos cerca, ¿viste? No, yo cumplo en febrero, así que falta ya está, bueno, no importa, vamos a estar dentro de la pileta. Mira que si hoy con el calor que hace, hoy no te animaste a salir al parque, No. Estaba por decirle eso. Me corrió hacia adentro de nuevo. O sea, bajo la seguridad de la sombra de mi casa, porque afuera. No. Otro día pasa. No es para nosotros esto. A mí el calor no me gusta. Y bueno, la verdad que hoy nos levantó con un sacudón terrible la temperatura hoy. Tremendo. Está peor que ayer.
Sí. Dijiste que hace 7 grados a esta hora y ayer a las 3:30 de la tarde hacía 36, así que bueno, un desastre. Hoy vamos a ir hasta los 37 para que te quedes tranquilo. Bueno, Juan, todo tuyo. Bueno, ¿primero vamos con la música o no? ¿Cómo era? Primero la música, por favor. Primero la música, entonces, ahí vamos. Hoy nos venimos con chacarera, ¿eh? Algo un poquito más nacional para cambiar el ritmo. Adentro, en la vuelta de obligado, están aguantando guerra. Dicen los argentinos, arbolitos de la tierra. Once buques extranjeros bordeando el río se mete y la bandada de té para bajarle el copete. Con anuncio de tambores empezó la refalosa. Ojos azules mirados, cadena trabajosa. Chacarera del clavel metiéndose por las venas. Gaucho ladino ese rosa, ponerle al río cadena. Según ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto. Para matar tantos vivos, las balas no van abajo. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca. Agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Tiene el pulso del Facundo, ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por docenas los ahoga. Chacarera de la luz, que un día duro el combate, y ahí estaba sin mosquearse, mancillando tomate. Ahí está, todo tuyo. 20 de noviembre de 1845. Combate, como bien dice la canción, de la vuelta de obligado. Si me tuviera que poner en el lugar de aquellos defensores que esa mañana de noviembre del año 45 se encontraban en ese recodo del río Paraná que se conoce como la vuelta de obligado, es un lugar margen estrecho cerca de la localidad de San Pedro, ¿no? Del río literalmente dobla, y esa estrechez permitió al creativo e ingenioso general Lucio Nicolás Mansilla el plantear la defensa en las desfavorables condiciones que tenía el ejército confederado para hacer frente a la escuadra anglo-francesa que venía con claros propósitos de invadir el río Paraná. Pero a ver, ¿qué fue lo que ocurrió para que las dos principales potencias europeas de ese entonces se fijaran en un territorio tan lejano, tan poco importante como era la Confederación Argentina? Hay que recapitular el hecho de que primero Argentina sufrió, el puerto de Buenos Aires en realidad sufrió 2 bloqueos por parte de los franceses, primero uno francés y uno después anglo-francés, que va a ser el que va a desembocar en este combate. Esto quiere decir que Rosas, que era entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires desde hacía ya más de 10 años, y que además es encargado de la representación en el exterior, de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, tenía ciertos problemas con Francia, tenía malas relaciones, ya había sufrido un bloqueo, y eso era cuestión de ver otra provocación para que los franceses volvieran a responder. Recordemos que en esa época
se está restaurando el imperio napoleónico nuevamente, con Napoleón III a la cabeza, y las pretensiones expansionistas de Francia están en su punto más álgido. La cuestión es que, bueno, a ver, podríamos decir que la batalla de Vuelta de Obligado es la consecuencia directa de las acciones de un tirano y un dictador que busca acallar opositores. A ver, el gobierno de Juan Manuel de Rosas no fue el más amigable con la disidencia, con la prensa opositora, como ya lo hemos comentado cuando hablamos de Domingo Faustino Sarmiento en este programa. Resulta que a Rosas no le bastaba con perseguir a sus opositores dentro del territorio de la Confederación, sino que también los iba a perseguir fuera. Claro están, por ejemplo, lo que le pasó a Domingo Faustino Sarmiento cuando trabajaba en un periódico chileno, que lo obligaron a cerrar debido a las amenazas diplomáticas que Rosas le había realizado al gobierno de Chile. Pero bueno, además de amenazas diplomáticas, Rosas también era consecuente y tomaba medidas militares. Por ejemplo, el sitio a Montevideo del año 44. Montevideo era el refugio del antirrocismo por excelencia. Figuras tan destacables como Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría y una docena más de aquellos de los llamados liberales de la generación del 37, unitarios opositores, federales disidentes, etc. Todos se refugiaban en Montevideo. Y desde Montevideo se habían organizado ya dos intentos de golpe de Estado hacia Rosas. En realidad, 2 intentos de invasiones unitarias que había encabezado el propio Lavalle, los cuales, habían fracasado. Entonces Rosas decidió cortar el problema de raíz y sitió Montevideo. La cuestión es que el puerto de Montevideo era un lugar por excelencia de descanso de los barcos franceses y ingleses. Entonces los franceses, que solo necesitaban una excusa para volver a pelearse contra Rosas, vieron en esto una afrenta a sus intereses comerciales en el Río de la Plata y decidieron tomar medidas militares. A estas medidas se sumó también Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña, debido a que Gran Bretaña lo que buscaba era la libre navegación de los ríos interiores del país. Recordemos que, el Río de la Plata es una entrada al río Paraná y el río Uruguay. O sea, las provincias del interior no podían comerciar con el resto del mundo sin el aval de Juan Manuel de Rosas, el cual claramente se oponía a que barcos extranjeros entrasen y comerciasen libremente con las provincias del interior. Bueno, ante esto, entonces 11 navíos de guerra, 11 buques de guerra, impulsados a vapor y fuertemente artillados y protegidos ya con planchas de hierro. Ya no estamos hablando de barcos de madera, sino estamos entrando ya en la segunda etapa de la Revolución Industrial, y el hierro y el acero están empezando a utilizarse para fines bélicos. Entonces, 11 navíos fuertemente artillados van a empezar a navegar el Río de la Plata y van a ascender posteriormente por el río Paraná, acompañados por unos 90 buques mercantes. Porque claramente la intención de esta flota invasora primero era una intención disuasoria, para eso los barcos de guerra, y después una intención claramente comercial. Frente a esto, Rosas declaró a la flota invasora piratas, los declaró piratas y recibió el apoyo de 13 de las 14 provincias que conformaban la Confederación Argentina. La provincia número 14 era la provincia de Corrientes, provincia opositora por excelencia, que iba a intentar dos ataques contra Rosas, gobernador incluido, y que uno de los objetivos de esta flota anglo-francesa era auxiliar a la provincia de Corrientes, comercial para darle un alivio económico y tal vez proveerle de cierta seguridad. Bueno, la cuestión es que las tropas invasoras son detenidas, en realidad enfrentadas a la altura de la localidad de San Pedro, en este recodo conocido como la Vuelta de Obligado, y el ingenio que se le ocurrió al general encargado de la defensa, a Lucio Mansilla, fue tender 3 grandes cadenas sobre el río Paraná. Mandó a construir 22 barcazas de madera pequeñas, de las cuales 11 estaban rellenas de explosivos. Imagínense la precariedad de la defensa, que no pudimos ni siquiera rellenar todas las embarcaciones con bombas como para, intentar detenerlo un poquito más. No, solamente la mitad. A ambos lados de la ribera del Paraná había 4 baterías, con 30 cañones y 2.000 soldados de infantería prestos para defenderla. Frente a esto, los barcos contaban con nada más y nada menos que 440 cañones y 880 soldados
de la Marina británica y de la Marina francesa preparados para cortar esas cadenas y proseguir con el avance. La batalla va a comenzar a eso de las 8 de la mañana y se va a extender hasta las 12 del mediodía. A ver, pese a que históricamente se lo considera una victoria pírrica de la escuadra anglo-francesa porque no van a conseguir sus objetivos comerciales y militares, es decir, después de superar las defensas que hay en la vuelta, que las tropas de la Confederación presentaron en la vuelta de obligado, ninguna de las provincias del interior va a admitir comerciar con ellos, o sea, van a ser recibidos a disparos y a cañonazos en cada puerto donde van a intentar desembarcar. Pese a que, bueno, esos disparos y esos cañonazos realmente a la flota no le hacían nada, sí demostraban claramente que los habitantes del lugar no tenían intenciones de relacionarse con aquellos invasores. Claro. Pero en la práctica, en la batalla, en los hechos militares, fue una derrota bastante desastrosa. A ver, solamente 25 europeos fallecieron en el acto del combate, unos 190 resultaron heridos, y a cambio nosotros nos llevamos unos 300 muertos y otros 300 heridos. La total destrucción de las baterías, cortaron las cadenas y los barcos prosiguieron el paso. Pero eso no desmerece el esfuerzo que realizaron aquellos 2.000 soldados valientes que en tremendas condiciones desfavorables plantaron cara nada más y nada menos durante 4 horas ante dos potencias con una clara superioridad tecnológica y militar. Un ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, el capitán Thomas Craig, un marino de origen irlandés, un íntimo amigo de Guillermo Brown, quien era el que encabezaba la armada de la Confederación en ese entonces, que manejaba el único bergantín que la escuadra de la Confederación disponía para enfrentar a los barcos invasores. El señor Craig era un veterano de las batallas de Salta, Tucumán, de las derrotas de las Pampas de Ayohuma y Vilcapullo y de las campañas libertadoras. O sea, un hombre que había servido al país pese a ser irlandés desde el principio. Y en ese momento, al ver que las defensas patriotas habían sido superadas, él decide incendiar su barco y hundirlo para que no caiga en manos enemigas. En la canción mencionan estuve buscando información sobre la gente que menciona la canción y no encontré que existieran, sino que más bien son como relatos para darle un poco más de humanismo. Pero sí existió un Rodríguez, que era en realidad Ramón Rodríguez, que fue el que estaba a cargo de la infantería. O sea, de esos 2.000 soldados, había algunos que estaban emplazados en las baterías, había que manejar 40 cañones, ¿no? Y después un destacamento de infantería que tenía que proteger esas baterías y las cadenas para evitar que, bueno, los británicos las cortasen. La cuestión es que el que estaba al mando de este cuerpo de infantería era un entrerriano llamado Ramón Rodríguez, que entre los voluntarios que tenían sus filas figuraba un tal Antonio Rivero. Las fuentes se contradicen. Hay algunos que, bueno, para fortalecer tal vez el mito heroico de ese gaucho, consideran que ese Antonio Rivero es el mismo que 12 años antes había peleado contra los usurpadores británicos en las Islas Malvinas, que había organizado una revuelta de peones y gauchos y que fue llevado a Londres, fue juzgado y fue liberado porque se lo consideró un beligerante, no un sublevado, o sea, no merecía la horca, sino que era el representante de otro país en guerra. Y bueno, lo liberaron y él volvió a su Entre Ríos natal. Muchos consideran que ese Antonio Rivero es el mismo que había peleado contra los británicos y que volvió a enrolarse en las filas del ejército para volver a pelear contra el invasor ese 20 de noviembre del año 45. Pese a todo, ver esta fecha es muy importante para reafirmar la soberanía nacional, o sea, la Confederación Argentina con Rosas a la cabeza y bueno, con todas las condiciones y las divergencias políticas que había en ese momento, logró reafirmar que no quería ningún dominio extranjero nuevamente. El recuerdo de la independencia era relativamente cercano, 35 años, y muchos países que han atravesado por procesos de revolucionarios o de independencia han terminado cayendo en las manos de otro país simplemente por las desfavorables condiciones, y pensar que también en la segunda mitad del siglo XIX se va a dar un proceso de expansión imperialista por parte de las potencias europeas muy grande, especialmente en lo que va a ser África y Asia. Entonces es un gesto muy importante porque la verdad es que Gran Bretaña y Francia entendieron que acá no podían crear los británicos tenían una idea para
simplemente para molestar a Rosas, ¿no?, de crear la República de la Mesopotamia. Una república compuesta por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, o sea, para básicamente un estado títere británico que le permitiera la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná. Pero a ver, no es menor el tema de cuál era la actitud de Rosas hacia la navegación de los ríos, porque en 1852, 7 años después, la causa de su derrocamiento va a ser el mismo tema, y es el tema de la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Urquiza va a armar el ejército grande y se va a levantar en armas, porque Rosas no dejaba de cobrarle impuestos a los barcos que entraban y no le permitía a la provincia de Entre Ríos comerciar. Así que bueno, como diría Domingo Faustino Sarmiento, 7 años después de Caseros, 7 años después de la batalla de Vuelta Obligado, en Caseros la tiranía cayó en Caseros, diría Sarmiento. Bueno, realmente contado así tiene todo, obviamente todos los detalles que nos trae siempre. Es genial. Y es genial. Es genial. Vos sabés que me parece que no informaron bien esto de estas 4 provincias que iban a ser independientes, ¿no? Las de la Mesopotamia. No quedó bien informado. ¿Sabe por qué? Porque Gildo Infram no se dio por enterado. El de Formosa. Cerró la frontera y no deja pasar a nadie. Claro, no. Hay que mandarle, hay que avisarle. Hay que avisarle que viene atrasado. Los gobernadores del norte del país se han quedado, parece, en la época de las autonomías provinciales, y se han olvidado que nuestro país es una federación y no una confederación. Claro. Y que, bueno, a ver, la autoridad del Estado Nacional es superior al de las provincias, y que, a ver, esto no está nunca mal recordarlo, nos costó mucha sangre y muchos años el determinar quién tenía razón, si una entidad nacional o una entidad o las entidades provinciales. Entonces esto es reflotar viejos conflictos que, la verdad, o sea, no tiene sentido. Vos sabés que nosotros nos facilitó un material que teníamos que habla de desde el 1989, si no me equivoco, a 2003, y hace un recuento de lo sucedido en la historia argentina. Y nosotros le estamos pasando, son 11 tracks, y estamos pasando uno por día. Después te lo voy a hacer llegar también, porque la verdad que es un cachetazo de historia, decíamos ayer, y de todo lo que sucedió en Argentina, y cómo Argentina vuelve a repetir sistemáticamente la historia. Claro. Sí, una repetición constante. Sacando la dictadura militar, y bueno, pasó en los últimos 22 años, ¿no? Exactamente. Por eso después te lo voy a pasar. Vos sabés que es muy entretenido, y aparte tiene... Y es entretenido para contar la historia. Es muy lindo para contar la historia. Ahí tenés a los protagonistas. Ahí tenés un Alfonsín hablando, un Menem hablando. Tenés todas las frases emblemáticas que se fueron diciendo en estos 20 años. Y tenés una música que va a representar cada hecho de la historia. Un artista que va a cantar y representa un hecho de la historia. La verdad que cada track tiene 7 o 6 minutos según, pero no tiene desperdicio, porque allí muestra, hoy vamos a tener la segunda salida. Empezamos ayer, hoy tenemos la segunda. Es como un cachetazo de historia. Te muestra todo junto, lo vivido. Por eso digo, y qué bueno, como bien decías vos, recordar, y nunca viene mal recordar, qué es lo que sucedió en nuestra historia, qué es lo que pasó, cómo llegamos hasta acá. Así que la verdad que después te lo voy a hacer llegar, está muy bueno. Bueno, digo, lo que me da gracia es que si en dije 22 y era 32 años de historia tenemos tanto material, y es como vos decís, un cachetazo de historia. Imagínense lo que pasó en 210 años de historia. Sí, claro. La verdad que la historia argentina es entretenidísima, es una cantidad de información y de sucesos que ocurren uno tras otro en un margen muy corto de tiempo. O sea, es tan convulsa nuestra historia que no te aburrís, no te aburrís estudiándola, y siempre hay algo nuevo para encontrar. Es cierto. ¿Qué más tenemos, Juan? Bueno, les comentaba que cuando buscaba información sobre los hechos para hoy estaba un poco decepcionado porque no encontraba nada divertido, nada interesante. Digo, se van a enojar porque no hay nada. O sea, había fallecimientos o nacimientos de personalidades destacadas de la política argentina, pero muy aburrido. O sea, a nadie le interesa la vida de Fidel Alcorta o la vida de Ramón Castillo.
jamás que a mí me interese y no creo que a ustedes les interese. Pero hasta que llegué al 20 de noviembre y encontré que un 20 de noviembre del 75 fallecía a causa de una peritonitis que a veces había complicado una cirugía. El dictador, el generalísimo de España, el caudillo de España, Francisco Franco. Tras 39 años que fue proclamado generalísimo y 36 años ejerciendo la efectiva jefatura total y el gobierno total de España, muere a los 83 años a causa, es desconectado en realidad, o sea, a las 11:15 de la noche, el 20 de noviembre, a él lo desconectan. Se mantiene vivo una hora todavía, pero bueno, fue porque ya no había nada que hacer y su familia ordenó la desconexión hasta que bueno, posteriormente va a fallecer. Creo que está de más recordar quién es Francisco Franco y porque su historia en realidad no se explora, no se profundiza en quién es, o sea, nos quedamos en que bueno, fue uno de los dictadores más salvajes y atroces que tuvo Europa y que supo manejar bastante bien las relaciones internacionales, no así su régimen. Una obsesión de Franco fue hacer que su régimen perdurase. Él quería que el franquismo fuera algo que se instaurara en España y que algo subsistiera a su muerte. Sabía su muerte iba a ser al final y sabiendo que venía, él había encargado la sucesión, lo había designado a Juan Carlos I y lo había hecho jurar lealtad al movimiento y al partido para que él pudiera trascender y en España se mantuviera viva esa llama, ese recuerdo, ese algo que él había instaurado. Claramente eso no pasó, pero digo, resulta muy curioso el pensar que cualquiera que lo hubiera conocido a Franco cuando tenía 14, 15 años, nunca se hubiera imaginado que hubiera llegado a ser lo que fue. Franco, que había nacido en 1896, si no me equivoco, era un chico enclenque, bajito, de voz aflautada, según dicen las descripciones, cuyo padre, de orientación liberal, dejó a su madre y se fue a vivir una doble vida a Madrid. Sí, y eso lo marcó mucho a Franco. Su madre era una persona muy conservadora y tradicionalista, mientras que su padre era liberal y cercano a círculos masónicos. Y eso va a forjar su personalidad porque, bueno, debido a que su padre era un mujeriego y un alcohólico y bastante agresivo, lo va a marcar y le va a marcar un odio profundo, primero hacia los liberales, después hacia los masones, y un apego hacia los valores católicos y muy conservadores que su madre le profesaba. Intentó entrar a la Academia Naval del Ferrol. El Ferrol es un pequeño pueblo que está en Galicia, si no me equivoco, no es mi fuerte geografía de España, que la vida de esa ciudad giraba en torno a la base naval, ¿no? Una base naval muy importante, la cual, giraba en torno. Él intentó entrar a la Academia Naval y lo rechazaron. O sea, ya arrancamos con el pie izquierdo. Pero Franco no renunció, pie izquierdo, Franco. Sí. Pero Franco no renunció a su deseo de seguir una vida militar y se decidió enrolar en la Academia de Infantería. Ahí sí lo dejaron entrar. Pero a ver, recordemos, un chico bajito, enclenque, con una voz aflautada, en pleno principios del siglo XX. Eso no iba a salir bien. Va a ser tratado cruelmente por sus superiores, por sus compañeros, por cualquiera que se lo cruzara. O sea, y tampoco era un alumno muy brillante. De los 310 cadetes que había, él se va a graduar 210. O sea, no había un futuro despampanante para este joven oficial. Pero sí había algo y era su determinación. Y la humillación que la Armada y el Ejército Español había sufrido en Cuba y en Filipinas con la derrota ante Estados Unidos forjó la personalidad de esa generación de, valga la redundancia, de oficiales y militares españoles. Por eso cuando en Melilla y en realidad en Marruecos van a arrancar las revueltas de los nativos contra el gobierno español y el ejército español vaya a combatir esas revueltas, Franco va a ser de los primeros en enlistarse. Primero porque significaba promociones rápidas y porque también él quería demostrar su valor. Y acá es cuando Francisco Franco se va a destacar. Había un mito entre los soldados y los oficiales españoles de que Franco estaba tocado por la energía de Dios, que él tenía lo que los marroquíes llamaban la baraca, porque a lo largo de toda la campaña en Marruecos, que significó muerte para un montón de soldados, heridas para otro montón de oficiales, o sea, la verdad fue algo muy sangriento,
a Franco solamente lo hirieron una vez en todos los combates. Y era una persona que él cargaba personalmente de frente con sus soldados, cualquier posición, y era medio un suicida, ¿no? Pero con mucha determinación. La cuestión es que esa herida parecía que lo iba a dejar fuera de combate y que se acababa su vida militar. Pero increíblemente se recuperó y siguió ejerciendo, los mandos militares. Una persona muy importante en su vida va a ser Millán Astray, un militar español que, era todo lo opuesto a Franco. Había perdido un brazo, una pierna y un ojo en combate. Y tenía heridas por todo el cuerpo. Mientras que Franco solamente lo habían herido una vez. Él va a ser él lo va a introducir en la Legión de África, que va a ser un cuerpo muy importante en la Guerra Civil Española para el posterior éxito de Franco en la Guerra Civil. Sus méritos militares en la campaña de Marruecos lo van a volver un oficial famoso y lo van a volver el general más joven en la historia de España. Creo que a los 30 años ya era general. Esto, después va a venir la guerra civil española, donde él muy estratégicamente, en vez de ir a sitiar Madrid directamente, como era la idea de los sublevados, él va a ir a levantar el sitio del Alcázar de Toledo, lo que le va a dar más fama y lo va a elevar por encima de sus colegas, y lo van a nombrar el comandante en jefe de los sublevados. En el 39, cuando gana la guerra, se va a convertir entonces en dictador supremo de España. Y así se va a mantener hasta el año 75, cuando, a los 83 años va a fallecer. Ya bastante aquejado por muchos problemas de salud y muy solo. Muy solo porque un par de años antes había intentado implementar un plan de reformas, y este plan de reformas fue respondido con un atentado por parte de ETA, si no me equivoco, hacia uno de sus colegas más cercanos, Carrero Blanco, que era su primer ministro. Le habían puesto una bomba en el auto. Fue bastante feo lo que pasó con el cuerpo del señor Carrero Blanco. Había un dicho en España, vieron que hay un saludo nacionalista que se llama Arriba España. Sí. Los madrileños, con su particular sentido del humor, decían arriba España y más arriba Carrero Blanco. No. Por lo que había pasado con lo que había pasado con el auto y su cuerpo. Así que este es un resumen, por así decirlo, de la vida de Francisco Franco, tal vez la personalidad política más importante del siglo XX en toda la historia española. Bien, me encantó. Vuelvo a decir lo mismo. La historia bien contada y bien narrada está bárbaro. Trasladaban las mujeres en esa época de un pueblo al otro, pueblos que iban venciendo o que iban matando, desnudas. Y lógico, como llega a mí a través de las paisanas de mi abuela, que venían de España y que habían sobrevivido a aquello. Era un perverso, pero así y todo, todavía hay españoles que consideran que Franco fue lo mejor. No son muchos. ¿Cuánta gente fue al velorio de Vita cuando falleció? ¿Cuánta gente fue al velorio? Hay un número no estimado de cuánta gente acompañó el cortejo fúnebre. No invitaron. Sé si habrán acompañado, porque la verdad que sí, aparte mandaba a buscar a los españoles en el extranjero para incorporarlos a su ejército. A mi papá lo llamaron cuando tenía 14 años, que por supuesto le dijo que si los padres habían venido porque se morían de hambre allá, él no estaba por ir a España a pelear por nada. Él se quedaba a pelear aquí por Argentina. No, ¿sabes por qué te preguntaba? Para que la gente haga un poco se haga la idea de que 500.000 de personas fueron al velorio de Francisco Franco. Claro. Y pasaron a visitar su... Tengo parientes que están muy a favor de él, porque había hecho un barrio que debe ser el único allí en Zaragoza. Fueron develando las atrocidades del franquismo. Aquí les había hecho un barrio. Les había hecho un barrio y a ellos no le toques a Franco, porque ellos tienen casa gracias a Franco, pero siempre pasa con los populistas eso, y con Franco pasó, mira. Sí, a ver, primero, fue una persona que gobernó 36 años y que claramente no se la pasó, solamente oprimiendo a la disidencia, cosas, sino que también algo habrá hecho por el país que gobernó, y tuvo sus apoyos y su disidencia. Pero a lo que voy es que
una figura que a ver, todos estamos claros de que Francisco Franco representa un modelo de gobierno que claramente ningún país debería tener o debería sufrir. Le rendimos honores nosotros también, esa parte de la historia la debes tener. Que nosotros le hemos rendido honores. ¿En qué sentido que le rendimos honores? Y porque, por ejemplo, hay una foto de Evita con Franco. O sea, el gobierno no era simplemente porque, digamos, el protocolo. Iba más allá del protocolo. Sí, bueno, pero Perón estuvo 13 años en el exilio en España, con el aval de Franco. Perón era amigo, Perón y después Isabel en realidad eran muy amigos de la hermana de Franco, o de la cuñada. Bueno, va por ahí. Sí. Me parece que de la hermana. Y bueno, o sea, vivían en uno de los barrios más caros de Madrid, sí. Aunque no, el Estado español no había puesto un peso, sí con el beneplácito y era nacido, la élite franquista era asidua de visitar Puerta de Hierro. Claro. Así que sí, había una relación muy íntima. Pero bueno, desconozco en profundidad a nivel estatal que los protocolos ceremoniales. Quería hacerles una consulta más para ir cerrando. ¿Saben cuál es la profesión más peligrosa en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿La profesión más peligrosa? No sé, si fuera México. La que más riesgo conlleva para la vida propia. Si fuera México te diría el periodismo, pero no sé en Estados Unidos. En Estados Unidos es ser presidente la profesión más peligrosa. Ajá, claro, sí. Claro. El 22 de noviembre de 1963. Sí, señor. En Dallas, Texas. Así es. El 35º presidente de los Estados Unidos, que había sido electo tan solo 2 años antes, John F. Kennedy, fue asesinado por un tirador, o supuestamente asesinado por un tirador solitario, llamado Lee Harvey Oswald, mientras estaba, realizando una visita a esta ciudad de Texas. Lo curioso es que, el supuesto asesino de Kennedy, fue asesinado 2 días más tarde de cometer el hecho por un sicario de la mafia. Más allá del caso de Kennedy y de las teorías conspirativas que hay alrededor, quería centrarme en realidad en este aspecto muy curioso de la historia estadounidense, y es que realmente en el cargo han muerto 9 presidentes y otros 9 han sufrido atentados contra su vida. 3 fueron asesinados: Abraham Lincoln, McKinley y Kennedy, 2 republicanos y un demócrata. Otros 4 murieron en el cargo por causas naturales: el presidente Harrison, el presidente Taylor, el presidente Harding y el presidente Roosevelt, que es el más conocido de todos porque falleció cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Y 9 presidentes más sufrieron atentados contra su vida: el presidente Jackson en 1835, el presidente Roosevelt, no es el mismo Roosevelt que el anterior. Esto es una historia muy curiosa. Theodore Roosevelt fue presidente a principios del siglo XX, ¿no? Por el Partido Republicano. Y 40 años después, Franklin Delano Roosevelt va a ser presidente por el Partido Demócrata. Ambos eran primos, creo que primos o primos segundos, pero se llevaban muy mal, demasiado mal, estaban peleados. O sea, la rama principal de la familia era la familia de Franklin. Había tenido unas desviniencias con la rama de Teddy Roosevelt y se habían peleado y se odiaban bastante, la verdad. Pero ambos Roosevelt van a sufrir atentados contra su vida. El primer Roosevelt en 1912 y el segundo Roosevelt en 1935. Nixon va a sufrir un atentado contra su vida en el 74. Ford, el que lo sucedió a Nixon, va a sufrir un atentado contra su vida en el 75. Carter, que vino después de Ford, en el 79. Y Reagan, que vino después de Carter, en el 81. Me voy a detener en los intentos de asesinato contra Roosevelt, el primer Roosevelt, y contra Reagan. Teddy Roosevelt ya había sido presidente durante 2 mandatos y como su sucesor no estaba gustando, desde el Partido Progresista, un partido que había en esa época, lo llamaron para que vuelva a ser candidato. Entonces estaba en pleno acto de campaña en 1912, cuando parece ser que había un anarquista al que no le motivaba mucho la idea de verlo a Roosevelt como presidente durante un tercer mandato de nuevo,
Entonces se acercó sigilosamente hacia el mitin de campaña en el que estaba por presentarse. En realidad el mitin no había arrancado todavía, sino que Roosevelt se estaba dedicando a saludar a la gente. A ver, los simpatizantes se acercó y él empezó a saludar y él estaba echando manos, saludando gente como todo buen político. Este señor, este anarquista, deslizó un revólver calibre 30 milímetros hacia el pecho del candidato presidencial y ejecutó un limpio disparo que le impactó en el pecho. Uno dirá, listo, F el presidente. Pero la verdad es que no. Se salvó de milagro. En el bolsillo de su saco tenía nada más y nada menos que un manuscrito con el que iba a dar el discurso de 50 hojas, el cual le salvó la vida. El manuscrito fue atravesado, sí, literalmente, o sea, recibió un impacto directo en el pecho y se salvó gracias a su discurso. Claro. Pero no solo se salvó gracias a su discurso, porque la bala entró igual y él empezó a sangrar. ¿Viste para los que dicen que para los que dicen que hablan mucho? Mira, si no tenía muchas hojas no se salvaba. Bueno, pero Roosevelt era un experto cazador. No solo era un aficionado al boxeo, sino también era aficionado a la caza. Era muy conocido por cazar elefantes, etc. Entonces él sabía que si no estaba tosiendo sangre, significaba que la bala no había atravesado el pulmón. Así que no era tan grave. Así que pese a que sus colaboradores le insistieron trasladar a un hospital, el loco le pidió que lo lleven hacia donde tenía que ir el discurso y le dijo a la multitud: miren, acabo de sufrir un atentado contra mi vida, estaba por darles un discurso de 50 páginas, pero bueno, fue ese mismo discurso el que evitó que la bala atravesara. Así que bueno, no voy a poder darles un discurso tan largo, así que discúlpenme porque voy a tener que ser breve. Resulta que el señor terminó hablando durante 1 hora entera y cuando terminó su discurso se desmayó por la pérdida de sangre. Claro, y lo tuvieron que llevar a un hospital y salvó su vida. Así que, como tal vez pecando en lo que diría gente más grande, me parece que políticos eran los de antes, ¿no? Dio 1 hora de discurso con una bala en el pecho. Un dato curioso es que la bala no se la pudieron extraer porque era muy peligroso para su vida, claro. Así que se la dejaron y bueno, la bala permaneció en el cuerpo hasta que él fallece 7 años después a causa de una trombosis cerebral. Ajá. Y después está el caso de Ronald Reagan, al cual un lobo solitario, un tirador solitario, le ejecuta una serie de disparos contra su cuerpo, el cual uno le atraviesa el pulmón, fue bastante grave el atentado, y que posteriormente confesó que lo hizo para atraer la atención de una actriz famosa. Cosas de la vida. Ya no era de los políticos de antes Este de los de ahora, me parece. Tuvimos uno que bailaba con la odalisca, así que... Bueno, pero Reagan se va a sobreponer a este atentado. Era una persona muy grande, ¿no? Cuando asumió la presidencia, así que haya sobrellevado un disparo en el pecho es bastante meritorio. Pero así que nada, quería destacarle esta pequeña curiosidad de la historia, que una de las profesiones más peligrosas de los Estados Unidos es ser presidente y también candidato a presidente. Sí, porque obvio. Bueno, a Roosevelt lo intentaron matar cuando él era candidato. Bueno, al hermano de John F. Kennedy, a Bobby Kennedy, que era procurador general de los Estados Unidos, lo asesinaron en la cocina de un hotel cuando estaba en carrera por la nominación por el Partido Demócrata para competir en las elecciones. Claro. Así que, bueno, si uno quiere ser político en Estados Unidos, tiene que invertir buena parte de su dinero en seguridad para que, bueno, no perder la vida. Claro, claro. Y de Marilyn Monroe nada, ¿no? No me parecía un detalle relevante para a mí sí, pero... porque si te escuchan las feministas van a decir ¿cómo? ¿Qué hicieron con Marilyn? Yo quiero destacar una cosa, que creo que el mundo ha sido injusto con Bill Clinton, porque a Bill Clinton, por tener un amante, casi lo destituyen, casi le hacen un impeachment y terminó muerto para la prensa y para la sociedad en general. Pero Kennedy tuvo multitud de amantes, y cuando digo multitud, es multitud. Con muchas de ellas compartió intimidades en la misma Casa Blanca, o sea, lo mismo que la quejaban a Clinton, y Kennedy sigue siendo recordado como uno de los presidentes más ese es el morbo del escritorio, tampoco se lo vamos a sacar. ¿Y Jacqueline no le daba el vuelto?
Jacqueline le daba al huerto y con mérito. Por ejemplo, con su hermano Bob. Con su hermano Bob. Mira vos. Es una cuestión, es curioso. Parece que es una costumbre en el Partido Demócrata que los hermanos consuelen a las viudas. A las viudas de sus hermanos. Porque, ¿vieron el presidente electo Joe Biden? Sí. Bueno, él tiene 2 hijos. O tenía en realidad 2 hijos. El mayor, Beau, murió de un cáncer cerebral bastante feo. Bueno, resulta que su segundo hijo, Hunter, que bueno, está investigado por tráfico de influencias, a la muerte de su hermano, salió 2 años con la viuda. Mira vos, bueno, hay que consolarlo. Claro, sí, la familia es todo, lo primero. La familia. Lo primero para todo. Dato curioso para cerrar la columna del día de hoy. La verdad que sí, me encantó aparte lo de los presidentes, está bueno y saber qué fue lo que sucedió. Bueno, acá no los matan, ¿viste? Trump con esa cara de traste que tenía, a lo mejor nadie le quería disparar tampoco. No, capaz que hasta la bala se corre. Claro, sí. Bueno, en realidad pasa que ahora la seguridad es muy grande. Por ejemplo, hace un tiempo pasa que bueno, los protocolos de la Casa Blanca ya son muy buenos. Habían encontrado un paquete de correo que tenía arsénico o antrax, algo así, pero lo detuvieron a tiempo. Esas cosas pasan. ¿Sabés la cantidad de amenazas que deben recibir, la cantidad de intentos que se desbaratan y no se informan? Deben ser la cantidad. A Bush le tiraron con un zapato. Eso fue lo máximo que le tiraron. Con un zapato. Sí, me acuerdo que le tiraron un zapato. Sí, me acuerdo. Te mato de un tacazo, le dijo. Estaban las fotos, todo, con el tema del zapato. Si quieren divertirse, busquen política de Europa del Este. ¿Qué hay? A un candidato que le quisieron meter un tiro frente a un auditorio durante un discurso y creo que en Bielorrusia, en Ucrania tiraron una granada en una sesión del Parlamento. Completo. Bueno, Juan, un placer escucharte hoy, nos encantó. Bueno, siempre nos sorprende con algo. Si no viene hoy vino con banda sonora también. Si no viene con banda sonora, nos sorprende con algo. Me encantó lo de los presidentes ahí, como para cerrar esta columna. Juan, ¿nos escuchamos la semana que viene? Yo lo escucho esta noche de nuevo. ¿Esta noche de nuevo? Claro, en la repe. La repetición, la verdad, no se la pierdan. A la 1 de la madrugada, pero ya estamos. Algunos de Juan deben estar en el quinto sueño ahora. No, yo me despierto. Yo sabía que había una repetición a la 1 de la mañana. Claro, a la 1 repetimos nosotros. Nosotros repetimos de lunes a viernes. Así que ahí se puede escuchar. Cuando trasnoche puede que los escuche de nuevo. Claro. Ahí está, muy bien. Claro. Juan, un abrazo enorme. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Bueno, ahí está. Un abrazo. Gracias. Allí pasaba charlando con nosotros Juan Cruz Coronel, haciendo una pausa en la línea del tiempo y bueno, obviamente trayéndonos todo lo que tiene que ver con la información de la historia. Me encantó de los presidentes, me encanta esa parte de los presidentes. Sabe un montón y le tiré lo de Marilyn a propósito, porque yo sé que sabía, estaba segura que lo había investigado. Me encantó, así que ahí está. Estamos en 5 minutos de la hora 11. El cabello, no le quise decir nada. Porque medio vergonzoso. ¿Cómo pasa el tiempo?